Y también estoy agradecido con el Señor que me permita terminar la serie hoy, Súplicas, Lágrimas y Conquistas, con el mensaje número 7 que predicaré hoy. Los que no han podido estar por alguna razón, pero les interesa escuchar y ver estos mensajes, puede meterse a la internet, coloque la palabra YouTube y cuando le aparece ya el sitio de YouTube, coloque La Familia de Dios y ahí le aparecerán los mensajes, los videos, para que usted pueda ver y oír los 6 mensajes anteriores. Y lo estarán subiendo el día martes o miércoles. Así que es una herramienta muy buena para que puedan también bendecirse con los otros mensajes de esta serie. Estamos orando también para que el Señor nos bendiga. El próximo domingo iniciamos una nueva serie. La nueva serie, el título es bien cortito, Principios para Triunfar. Les voy a comentar un poquitito más al final de qué se va a tratar la serie. Mientras tanto, quiero pedirles que pongamos en las manos del Señor este tiempo, así como están sentaditos, oremos y pidámosle al Señor su bendición. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, por haber terminado esta serie, por habernos bendecido, Señor, comenzando con mi propia vida. Sé, Señor, que estos mensajes, por el Espíritu Santo, por testimonios y por los que lo han visualizado ya en YouTube, sé que ha bendecido a muchas personas y que hoy las personas necesitadas, todos los que tienen dificultades, Señor, puedan ser edificados y fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A partir de este momento, saludamos también a los que nos estarán viendo a través del canal YouTube. Que Dios los bendiga. Esperamos que estos mensajes sean de bendición. El título del mensaje es en forma de pregunta. ¿Tiene problemas y nadie le ayuda? Suena como muy familiar. A veces sentimos precisamente que tenemos problemas y no tenemos a la persona exacta o las circunstancias exactas para recibir ayuda. El pasaje que vamos a leer es un pasaje muy conocido y casi siempre lo hemos enfocado en la verdad de que hay que orar siempre y no desmayar, y es verdad porque se encuentra en el texto. Pero hoy vamos a ver la otra parte, el otro contenido, la otra enseñanza que Jesús quiso darle a sus discípulos. Y les estaba anunciando, miren, en otras palabras les estaba diciendo, un día yo no voy a estar con ustedes. Es cierto que va a venir el Espíritu Santo, pero ustedes van a tener muchos problemas. Algunos de ustedes van a ser perseguidos, algunos de ustedes van a ser abandonados por sus propias familias, van a ser rechazados por sus conciudadanos, van a padecer ustedes. Y cuando no tengan humanamente quien les ayude, yo les voy a enseñar una historia. Les voy a contar una historia para que no se les olvide nunca qué tienen que hacer cuando humanamente no haya quien pueda ayudarles. No haya personas influyentes, o ustedes no tengan suficiente dinero para resolver un problema, o ustedes tengan una enfermedad grave, y realmente ninguno de los que está a su alrededor puedan ayudarlos. Yo les voy a contar esta historia entonces, dijo Jesús, para que aprendan este principio. Y comenzó el relato. Así que vamos a leer, de acuerdo a lo que hemos escrito en el material, y también va a aparecer en pantalla, vamos a leer Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Esta fue la historia que Jesús le relató a sus discípulos. Y la palabra del Señor dice así. Jesús le contó una parábola para enseñarles que deberían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él de día y noche?
¿los hará esperar? Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Los hará esperar? Siguiente versículo. Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Este es el otro elemento que leemos al final, que no se enseña mucho cuando se explica esta parábola, que el Señor Jesús relaciona el tener fe en la forma en que se encontraba la viuda y en la forma que actuó. Así que el primer punto del mensaje refleja el título. Piense ahorita, ¿tiene problemas y nadie le ayuda? Leímos la historia. Veamos entonces el personaje principal, una viuda. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, en ese entonces la viuda entendemos que era una mujer de edad avanzada. Lo más seguro es que era de edad avanzada. Era una ancianita con su cabello blanco, con sus arrugas, con algunos achaques, con algunas enfermedades posiblemente. Ya no solo no tenía el soporte muy importante para ese entonces de su esposo, que lo era todo para proveer en la casa, para los hijos, era todo para proveerle protección, no solo también en lo económico. Y podemos entender en la parábola que no tenía ni siquiera hijos que podían ayudarla. Esta viuda entendemos también que era una viuda pobre, no era una viuda rica que había heredado una fortuna. Prácticamente era una viuda que casi que tenía básicamente lo de a diario, vivía al día. Pero no tenía amistades que tuvieran cargos importantes. No tenía conocidos cercanos que pudieran auxiliarla. Estaba completamente desamparada. Ese es el punto de la realidad que Jesús quiere enseñar también. ¿Cómo está la persona? Aunque posiblemente la mayoría que tiene problemas no estén viudos ni estén viudas, se puedan encontrar en circunstancias un poco parecidas. Y ese es el punto. Tan desamparada como la viuda. Y se le levanta un adversario. Ya el hecho de ser viuda era una situación difícil. Pero el problema es que se le levantó un adversario que quería aprovecharse por ser mujer, por ser viuda y porque no tenía quien en absoluto viera por ella. Ni siquiera amistades. La historia no relata que tenía amistades que podían ayudarla. Estaba completamente sola. Y como decía al principio, como no tenía dinero, no podía pagar abogado. Porque en ese entonces los abogados eran muy pocos y cobraban muy caro. Muy caro. Solo las personas adineradas podían pagar un abogado. Y el que podía pagar un abogado, entonces fácilmente podía ganar un juicio y vencer al otro enemigo. Pero ella no tenía el recurso del abogado. Entonces, le suele suceder a las viudas que los demás quieren aprovecharse. Hace mucho tiempo recuerdo la historia de una persona que hizo negocio con dos ancianos, el esposo y la esposa. Hubo un anticipo de compraventa de un terreno y lo firmó el varón. Pero a los pocos meses murió, o a las pocas semanas, y no se había concretado el negocio. Pero ya se había dado una buena cantidad de dinero. Entonces, cuando la persona que vendió el terreno se dio cuenta que la persona se había quedado viuda, la mujer, entonces cuando ya iban a cerrar el negocio, a completarlo, le dijo, mire, pero es que yo había hablado con su esposo que esta parte del terreno no entraba. Claro que entraba. Si yo me acuerdo que usted lo negoció con él. Sí, pero es que fíjese que no entraba. Y fíjese que no entraba. Así que así va a ser el negocio. Una persona
no cristiana se aprovechó de esta viuda, porque al final pararon haciendo el negocio con una porción de terreno menos, sencillamente porque la viuda no tenía cómo defenderse. O sea, es una realidad cuando hay una persona totalmente desamparada. Pero la viuda, esta viuda no se queda lamentándose, no se queja, no entra en conmiseración de sí misma, sino que toma una acción. Y ella dice, bueno, estoy sola, sí, nadie me ayuda, es cierto, no tengo dinero, es correcto, no soy influyente, es correcto, pero tengo un recurso. Y es que yo misma voy a ir a hablar con ese juez y voy a ir a exponerle mi caso y voy a decirle que me haga justicia de mi adversario, sobre mi adversario. La historia que está contando Jesús dice que por mucho tiempo, el juez no escuchó a la viuda. ¿Y qué le iba a escuchar? ¿Qué le iba a escuchar? Porque el juez no era un buen juez, era un juez malo. La versión 60 dice que era impío, era pecador, era fraudulento, era de esos jueces parciales, esos jueces que se venden. No era un juez justo, sino era un mal juez. Además, ¿verdad? No era temeroso de Dios. No era una persona que tuviera principios espirituales, principios éticos, morales. No tenía nada. Sencillamente era un juez que impartía justicia, entre comillas, como él quería y como se le daba la gana, y favorecía a quien él quería dependiendo del abogado que le pagaba o le diera más dinero, o dependiendo las influencias que tuvieran las personas que lo buscaban a él. En otras palabras, humanamente la vida no tenía esperanza. ¿Qué esperanza iba a tener con este juez? Y por mucho tiempo no le escuchó, dice el texto. No le escuchó. En Lucas 18:4 dice así en la primera parte: durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla. Oye bien, lee bien, durante, ¿qué dice? Mucho tiempo, el juez no quiso atenderla. Mucho tiempo, no creo que haya hablado de una semana, no creo que esté hablando de un mes, porque no es mucho tiempo. Creo que mucho tiempo, yo estaría hablando de unos 6 meses, tal vez 7 meses, 8 meses, 9 meses. Cuando usted habla de mucho tiempo, está hablando de varios meses. Pero esta viuda tenía una actitud que los discípulos tenían que recordar cuando tuvieran problemas y no tuviera quien los defendiera humanamente. Entonces, la acción y la actitud de esta viuda fue la siguiente. Y dijo, no me voy a desanimar. Lo que voy a hacer es seguir yendo de manera continua a pedirle a este juez justicia. No importa lo que he oído acerca del juez. Dicen que es malo, que no atiende solo a los que llevan dinero. Yo me le voy a ir a poner enfrente, lo voy a esperar cuando llegue a su oficina o cuando salga de su oficina, ahí voy a estar todos los días, todos los días. Y luego le suma otro elemento que los discípulos tenían que recordar, y usted y yo tenemos que recordar hoy. Es que iba a suplicar, a rogar de manera continua. Siguió yendo por muchas semanas más y le suplicaba. Y creo que el suplicar allí podemos entender lo que no era algo muy como sencillo, sino era, Señor juez, atiéndame por favor, escúcheme, hágame justicia, Señor. Durante las primeras semanas y los primeros meses el juez se hacía el que no la oía, el juez se hacía el que no la miraba, pero ahí estaba la viuda, ahí estaba la viuda, ahí estaba la viuda. Y entonces, al no desanimarse y continuar y suplicar, después de mucho tiempo empezó a minar
la paciencia del juez. Ahí está la clave. Humanamente ahí estaba la clave. Entonces dice la historia que recibió justicia. Recibió justicia. A pesar de lo que ya hemos explicado de este juez. Irrespetuoso, no respetaba a nadie. Y oiga lo que dijo en los versículos del 4b y el 5 del capítulo 18. Aunque ni temo a Dios ni respeto a los pobres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, o sea, no lo dejó de molestar. Para él la molestia era ver a la viuda. Y ya sabía que al salir, ahí estaba la viuda. Llegó el momento que ya estaba teniendo pesadillas con la viuda. Soñaba a la viejecita con su cabello blanco, su cara arrugadita, ahí. Ya la soñaba. Ya tenía pesadillas con ella. Y ya cuando iba para el trabajo decía, ahí va a estar la viuda esta. Y cabalmente ahí estaba. Ahí estaba. Entonces dice, aunque ni temo a Dios, impío totalmente, ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender. Decidió hacerle justicia, no por misericordia, no por ser íntegro, no por buscar lo que era correcto, sino porque ya no quería ver ni en pintura a la viuda. Ya no la quería ver. La voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Ya le había acabado casi la paciencia, le quedaba un poquito, ya se la había acabado. Y entonces le hizo justicia. Mis queridos hermanos y hermanas, si tiene problemas y quien no le ayude, veamos entonces cómo espiritualmente nosotros debemos de actuar. Actuemos como la viuda, punto número 2 del mensaje. Y lo aplicamos a los principios espirituales. Hay que aprender de la viuda. Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a usted y a mí, si este juez impío, irrespetuoso, le contestó al final a la viuda, aprendan de esa viuda para que el Padre Celestial les conteste, supliquen, clamen, pidan como la viuda, principalmente ustedes que no tienen otro recurso, principalmente ustedes que se encuentran en una situación en la que no hayan qué hacer, no tienen salida, no hay quien les ayude. Mis queridos hermanos, todos hemos pasado más de alguna vez una situación en la que no podemos pedir ayuda a alguien, o porque no tenemos quien nos pueda ayudar de manera correcta, no tenemos dinero para arreglar un problema, no tenemos quien esté dispuesto a ayudarnos, o tal vez el problema ni siquiera al contarlo van a entendernos y comprendernos, y usted está solo, está batallando solo o sola con un problema, está batallando con un problema ahí, y usted no puede a veces ni siquiera contar, porque hay problemas que no es tan fácil de contarlos. Se puede pedir con consejería, pero yo sé que muchos creyentes, muchas hermanas y muchos hermanos han sufrido solos o están sufriendo solos algún problema. Porque usted piensa de esta manera, si yo voy a pedir consejería y cuento este problema, van a pensar mal de mí, aunque no sea malo lo que esté haciendo. Pero van a decir, bueno, tenga más paciencia, sea más comprensivo, pero no saben exactamente el problema. Usted se siente solo, no se siente apoyado. No hay quien le eche una mano. Usted puede decir, bueno, oren por mí, pero se sigue sintiendo solo. Entonces, ¿a quién podemos acudir? ¿A quién? Bueno, acudamos a quien corresponde y hagamos lo que hizo la viuda. Oren siempre. Ese es el principio. Ya lo había dicho el Señor al principio de la parábola. Les enseñó o les contó esta parábola o esta historia
para orar y no desanimarse, para orar siempre. Mis queridos hermanos, no dejemos de orar por alguna situación que tengamos. Mayormente si es que Dios sabe que es una injusticia lo que estamos viviendo, no dejemos de orar para que el Señor nos haga justicia. Eso fue lo que hizo la viuda. Eso fue lo que hizo. No dejemos de orar. Aunque Dios no conteste al principio, pero va a contestar dentro de un tiempecito. Si a la viuda le costó meses, pasó mucho tiempo que el juez la ignoró, no la escuchó y la rechazó muchas veces y no dejó de ir, ¿cómo nosotros no vamos a perseverar en la oración, mayormente si estamos en un problema donde nadie puede hacer por nosotros? Nada. O es más, cuando alguien está en una situación de enfermedad donde ya ni siquiera los médicos pueden hacer algo, ¿a quién más podemos acudir sino a nuestro Dios y Padre Celestial, el que nos puede escuchar? Si el juez injusto, irrespetuoso, finalmente hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a hacer justicia a nosotros que somos sus hijos? Ustedes que son sus hijas, el Señor nos va a hacer justicia, pero actuemos como la viuda. Oremos siempre. Oremos siempre, no nos desanimemos, no dejemos de orar por la misma petición. Señor, exhibe mi justicia como el sol y mi derecho como el mediodía. Señor, han dicho esto, han dicho lo otro, mira la situación en que estoy. Señor, haz justicia, exhibe nuestra justicia como el sol y nuestro derecho como el mediodía. Pidamos. Ya en Tesalonicenses, el apóstol Pablo sabía de ese principio, sabía de esa importante actitud de orar siempre. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, en Dios habla hoy, oren sin cesar. Aquí dice, oren de manera continua. No quiere decir que solo un día dejemos de orar sin cesar. Orar sin cesar quiere decir, háganlo de manera continua, háganlo de manera específica, de manera organizada. En algunas ocasiones anteriormente hemos dado algún consejo de llevar por escrito las peticiones y las necesidades que necesitamos plantearle a nuestro Padre Celestial. La fecha, la petición y esperar cuándo nos la va a contestar y cómo nos la va a contestar. En un cuaderno, en hojas, de manera sencilla, se pueden hacer 4 o 5 líneas para tener renglones. La petición, la fecha, el tiempo que va a contestar el Señor, la fecha que va a contestar cuando el Señor nos conteste y cómo lo hizo, para que demos gloria al Señor. Pero eso quiere decir que tenemos que estar dispuestos a orar sin cesar, sin desmayar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este principio es poderoso, pero no es fácil, porque tendemos a desanimarnos, tendemos a dejar de orar cuando no vemos respuesta. No, nosotros tenemos que seguir orando, aunque por algún tiempo no miremos respuesta, miraremos la respuesta del Señor. Por eso el Señor enseñó esta historia. Y les dijo, oren sin desmayar, sin desanimarse, sin perder la esperanza. Y ya el Señor Jesucristo había enseñado en otro pasaje, en Mateo 21:22, que había que orar con fe, es decir, sin desánimo. Oiga lo que dice Mateo 21:22 en Dios habla hoy. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, ¿qué dice? Lo recibirán. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Cuando hay desánimo ya no hay fe. Cuando entra la desesperanza ya no hay fe. Entonces la fe se mantiene vivo el ánimo, mantiene viva la esperanza. La esperanza y la fe van juntas. Tenemos que orar con fe. Si usted está viendo a los padres que tienen hijos en edades que se van a casar, que hay un hijo o una hija que va en el camino equivocado y se está enamorando de alguien y se quiere casar con alguien que no es, usted no solo le va a instruir con buenas palabras, le va a explicar razones, pero va a estar orando día
y noche, día y noche, orando con fe de que Dios no va a permitir que se equivoque en el casamiento. Recuerdo la historia de una familia hace algunos años. El hijo estaba seguro o casi seguro de que había encontrado el amor de su vida. Había encontrado la otra mitad de su naranja y se iban a casar. Y los padres les dijeron, bueno, pues si tú estás seguro, hemos estado orando por ti, pues está bien, te vamos a apoyar. Pero los padres dentro de sí no tenían la plena certeza, a pesar de que era pues una muchacha bonita o de familia cristiana, llenaba los requisitos que normalmente los cristianos, los padres cristianos, sabemos que debemos de pedir a nuestros hijos. Los llenaba, pero los padres dentro de sí seguían orando, Señor, si no es tu voluntad perfecta, que no se case. Pero seguían apoyando a su hijo para que se casara. Faltando un poco de tiempo, unos días, el mismo hijo va con los padres y les dice, papá y mamá, les quiero decir esto, con mucha pena, no me voy a casar y no quiero casarme con esta persona. ¿Sabe qué dijeron los padres? Aleluya, gracias Señor, por haber respondido a nuestra oración, no te cases. Bueno, excelente. Se desarmó todo. No era la persona. Más adelante se casó y esa era la persona. Mis queridos hermanos, pero oraron por tiempo, oraron por meses. Ese es el principio. No nos dejemos vencer, no nos desanimemos. Ese es el punto. Y mire, para Dios no hay casos perdidos. No hay casos perdidos. Usted dice, no, con la situación como está, mejor ya ni oro. No. Incluso cuando alguien, un ser familiar, un familiar cercano, esté con una enfermedad grave, mientras esté vivo, hay que orar, hay que suplicar y esperar de Dios un milagro. Ahora, si después de orar, suplicar y rogar al Señor se lo lleva, pues entonces usted hizo su parte, pero la voluntad perfecta la hizo el Señor. ¿Entendemos eso, mis queridos hermanos? Así que hay que orar sin desanimarse. Tenemos un ejemplo en Lucas 2:37, en Dios habla hoy, leemos el pasaje. Dice, hablando de una viuda, hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, ella se consagró al Señor, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Y sin duda, el Señor escuchó muchas oraciones de esta viuda que servía al Señor orando por peticiones propias y por peticiones de otras personas. En otra parte de la Escritura, sobre este principio de que cuando no hay salida, de que cuando no hay quien nos ayude, que estamos como desamparados y nuestro único recurso es suplicar, rogar, perseverar, tener fe, orando día y noche, Jesús lo dijo de otra manera, pero enseñando esta misma verdad. Mateo 7:11 es un pasaje conocido. Dios habla hoy. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas o cosas buenas a quienes se las pidan? Antes de ese pasaje está aquel versículo, pidan y recibirán. Busquen, ¿y qué más? Y hallarán. Toquen, porque a todo aquel que pide, y todo aquel que busca, y todo aquel que toca, se le abre. Esa es la clave. Mis queridos hermanos, el Señor precisamente pone a su iglesia, a sus hijos y a sus hijas en situaciones en las que no puede recibir ayuda humanamente de nadie, para que aprenda a depender completamente de su Dios y Padre, para que aprendamos a depender de Él. A veces cuando ponemos la confianza en hombres, en personas importantes, ponemos nuestra confianza en el dinero, en las amistades influyentes, en nuestra capacidad, resulta que ni así conseguimos las cosas, ni así salen.
¿Cuánta gente puede tener todas esas cosas que al final pueden ser útiles, pero realmente no obtienen todo lo que pudieran necesitar? No pueden comprar muchas cosas que no se compran con dinero, ni con amigos influyentes, ni con posición económica y social, sino que se consigue recibiendo de nuestro Dios y Padre como un regalo y como una bendición. Así que, si tiene problemas y nadie le ayuda, ya vimos el segundo punto, actuemos como la viuda. Perdamos la pena, perdamos la vergüenza, oremos siempre, no perdamos el ánimo y esperemos de Dios un milagro. Y el punto número 3 es que el Padre Celestial le va a responder, le responderá. Si hace esto, el Señor le responderá. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Lucas 18, 6 al 8. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Está contando la historia de Jesús. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos? La respuesta es, sí va a defender a sus escogidos. Pero ¿a quiénes les va a responder más pronto? A los que claman a Él de día y de noche. Mientras más grande sea el problema, hay que orar más en la mañana y más en la noche. Y orar todos los días hasta que el Señor dé una respuesta, hasta que el Señor nos conceda la petición, hasta que el Señor nos haga justicia, día y noche. ¿Los hará esperar como el juez injusto? No. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Les digo, versículo 8, que los defenderá sin demora. Pero esto, anticipándome a la última parte del texto, necesita fe. Porque Jesús dice al final, pero hallará fe el Señor cuando vuelva a la tierra. Les va a responder pronto, los defenderá sin demora. Pero el versículo 8 al final, leamos el texto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Es pedir con fe, pedir con fe. ¿Y sabe qué es pedir con fe? Voy a usar una expresión para que se nos quede. Es cerrarse en el buen sentido a lo que dice el Señor en su palabra, creer lo que ahí dice y decir, Señor, tú lo harás. Amén. Tú lo harás. No, yo sé que tal vez sí, Señor, que tal vez sea. No, Señor, tú lo harás. Yo sé que tú lo harás. Yo confío en ti. Eso es fe. Porque fe no es, ya vi que el Señor empezó a hacer justicia, entonces voy a creer más en el Señor. Eso no es fe. Eso es seguridad humana. El asunto es antes de ver. Por eso el Señor Jesús dice, les va a responder sin demora. No los hará esperar. Los va a defender el Señor. Va a escuchar a sus escogidos, pero hallará fe. Fe es decirle, Señor, tú dices aquí en tu palabra. Bueno, el Señor sabe, Él sabe la palabra, la sabe completita, ¿no? Pero la fe se demuestra así, Señor, tú dices aquí en este pasaje esta verdad. Y yo la creo y yo confío que lo harás. Señor, gracias. Es decir, darle gracias a Dios antes de que haya ocurrido. ¿Sabe que la fe actúa sin ver? Es como en aquellos dos ejemplos bíblicos que nos ayudan a entender un poquitito esta dimensión. El Señor termina la historia con esa gran verdad y esa realidad. Pero hallará fe el Señor cuando vuelva a la tierra. La fe es como lanzarse al vacío con los ojos vendados. El Señor nos dice, no temas, da un paso. Y tengo los ojos vendados. Da otro paso. Con los ojos vendados. Yo sí tengo que ver ahorita, ¿ves? Con los ojos vendados. Ahora, yo te he prometido esto.
Bueno, da un salto al vacío y yo te estaré esperando para sostenerte en mis brazos. Es decir, es una imagen para un acto de fe espiritual. No es que yo me lance al vacío físicamente. Entonces quiere decir que yo voy a actuar en fe. Cuando el ejército egipcio estaba persiguiendo a los israelitas, cuando fueron liberados, dio la orden al faraón que fueran liberados para que salieran al desierto, y se toparon con el mar, y venía el ejército. El mar no se abrió primero sin que Moisés, por instrucciones del Señor, le dijera al pueblo: marchen hacia adelante ya. Señor, pero si no se ha abierto el mar, marchen. Extiende la vara y marchan. Pero no se ha abierto el mar, Señor. Tratando de interpretar el texto. Él le dice: tú vas a marchar y cuando des el primer paso se va a abrir. Entonces, bueno, marchemos pues. Y cuando dan el primer paso hacia el mar se abre. Pero hay que dar el primer paso, eso es la fe. Lo mismo sucede cuando se tenía que abrir el río Jordán para que pasaran. Bueno, da un paso adelante y cuando tú pongas el pie sobre el agua, ahí se va a abrir. No, Señor, yo quiero que se abra antes para después. No, eso no es fe. ¿Entendemos, hermanos? Bueno, entonces, ¿listos? Y ahí está el río en una parte caudalosa y profunda. Bueno, entonces, demos el paso, pues. Y cuando dieron el paso, al ponerle paso, se abrió el agua del río Jordán. Mis queridos hermanos, eso significa que cuando estamos orando y tenemos la certeza y tenemos la fe, le decimos: Señor, gracias porque lo has hecho. Eso es fe. Ya lo hiciste. No lo veo con estos ojos físicos, pero ya lo hiciste. A veces no actuamos así porque no queremos hacer el ridículo. Pero a veces por no hacer el ridículo no vemos las obras y los milagros de Dios. ¿Es mejor intentarlo o no intentarlo? ¿Sí? Es mejor decir: Señor, yo creo, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú me has prometido, soy tu hijo, Señor, y que tú me vas a responder y me vas a hacer justicia y me vas a hacer, Señor, te doy gracias. Confío que ya lo has hecho. Amén. Yo te alabo, Señor. Eso es fe. El Señor lo alabará a usted y dirá: qué hijo tan lleno de fe tengo. Otro ejemplo de fe, el centurión. Cuando le dice al Señor Jesús: no es necesario que vayas a mi casa, di solamente la palabra y mi siervo sanará. Jesús se quedó sorprendido. Dijo: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe como en este hombre, este centurión. Y él le dijo: es que yo soy hombre bajo autoridad. Y le digo a este que se venga y se viene. Le digo que se va y se va. Entonces yo sé, Señor, que tú tienes autoridad sobre todo. Y yo sé que si tú dices la palabra, yo sé que cuando tú digas aquí, allá se sana. Mire qué enferma. ¿Entiende? Y Jesús se maravilló. Y le dijo: como creíste, así sea hecho. Y se regresó. Entonces él no iba con duda. Él iba con la certeza de que había ocurrido. Le dijo al otro criado que encontró, le dijo: mira, sale un criado bien, Señor, le dice: mira, el criado sanó. Sí, yo sé que sanó, pero decime a qué horas. A tal hora, sí, fue la hora en que Jesús dio la instrucción. Y él ya lo sabía, porque tenía fe. Mis queridos hermanos, actuemos como la viuda cuando no tengamos a dónde ir, no tengamos quien nos ayude. Él nos responderá sin demora, nos concederá la justicia, solo quiere que tengamos un poco de fe. Póngase de pie. Vamos a orar un momento.
Pero yo quiero pedir con libertad, de todo corazón. Vamos a orar un momentito y que el Espíritu Santo de Dios selle estas palabras en su corazón. Las personas que puedan estar pasando problemas y se sientan exactamente como el Espíritu Santo de Dios nos ha mostrado que puede sentirse un creyente a veces, sin que nadie pueda ayudarle, sin que nadie pueda apoyarle, sentirse como desamparado o desamparada. Queremos orar por ustedes. Yo quiero orar por ustedes. Aquellos que necesiten oración y que tengan la certeza y la fe de que van a actuar como la viuda y que el Señor les responde. Pasen acá, por favor. Pasen acá. Los que no ven salida, los que sienten que no viene ayuda, no sienten que nadie les puede ayudar. El Dios, el juez justo, el juez de toda la tierra, aquel que es misericordioso, no se demorará, le responderá pronto y le hará justicia si tiene un poquito de fe. Venga, venga, venga. Y que el Espíritu Santo llene su vida, el Espíritu Santo le consuele y le dé testimonio. Que quizá deba seguir orando un poco más, que está muy cerca de recibir la respuesta. No deje de orar, no se desanime, no desmaye. Si no tiene a nadie humanamente, usted tiene al juez más justo de toda la tierra, como dijo Abraham. Oh Señor, juez justo de toda la tierra, ustedes tienen al Rey de Reyes y el Señor de Señores como su Padre Celestial. Que si ustedes le piden con un poco de fe, Él les sabe dar a sus hijos buenas cosas. Si ustedes piden pan, no les dará una piedra. Si ustedes piden un pescado, no les dará una serpiente. Si ustedes piden un huevo, no les dará un escorpión. Todos, aún los hombres y mujeres más espirituales de este tiempo y de tiempos antiguos, alguna vez se sintieron solos y nadie les podía ayudar humanamente. Los que podían ayudarles se fueron. Ahora que tiene problema, los amigos no están. Aún la familia que pueda tener está lejos. Les han dado la espalda, pero el Señor no le da la espalda. El Señor le ha dicho esta historia hoy para que tenga un poquito de fe. Él lo que quiere es hallar fe en usted. Y usted esté dispuesto a actuar como la viuda. Y si hubiera alguna persona que hoy quisiera entregar su vida por primera vez al Señor Jesucristo, si está aquí adelante o está allá en cualquier parte de este santuario, si por primera vez quiere creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, quiere recibir el regalo de la vida eterna, el perdón de sus pecados, comenzar una nueva vida en Cristo Jesús y tener a alguien que esté siempre con usted, que lo ame siempre, que lo cuide siempre, que lo ayude siempre. Lo único que tiene que hacer es reconocer sus pecados, reconocer que ha pecado, pedir perdón, arrepentirse y hacer una oración de fe. La oración de fe es creer con el corazón que Jesús fue levantado de los muertos al tercer día y confesar con la boca que Él es su Señor y su Salvador personal.